Saludos, bienvenidos al programa Relaciones Internacionales Hoy, el podcast. Les habla Nieves Peguero y Nerilisa Ibar. Juntas vamos a llevarlos a conocer las grandes cuestiones del sistema internacional, lo que acontece en materia política, económica, jurídica y diplomática en el mundo en un lenguaje sencillo de entender. Periódicamente compartiremos con ustedes contenido novedoso e interesante del que esperamos disfruten. Saludos, estimados oyentes. El podcast Relaciones Internacionales Hoy, en esta ocasión, les trae un análisis breve de lo que han sido las elecciones en dos países de América Latina, las elecciones de Ecuador y las elecciones de Guatemala. En Ecuador tenemos una situación bastante tensa luego de que el presidente Lasso optara por lo que se llama la muerte cruzada. Nerilisa, ¿nos podrías decir cuál es esta figura que nosotros los dominicanos no conocemos, la muerte cruzada? Y yo diría que afortunadamente no la conocemos. Es una figura que permite al presidente de la República disolver el Congreso y convocar elecciones anticipadas en 3 supuestos. Pero los supuestos son un poquito generales, o sea que el presidente Lasso lo que hizo fue que cuando se vio enfrentado a un juicio político donde era alta la probabilidad de que fuera destituido por un delito que se llama peculado, es decir, por haber recibido dinero por la suscripción de contratos del Estado, pues él decidió Básicamente activar el corrupción, mecanismo. Claro, activó el básicamente mecanismo, corrupción. Ujú. exacto, se protegió y ahí convocó elecciones anticipadas fuera la Asamblea Nacional gobernada por decreto. Sería interesante saber si la activación del mecanismo implicaría que, me imagino que por eso lo hizo, de que no se le haría un juicio civil o un juicio político. Pero como estamos en el tema de las elecciones, vamos a seguir en esto. Entonces, disuelve el Parlamento y lleva a cabo elecciones anticipadas, que fueron el 20 de agosto. Durante estas elecciones, recuerden la situación de inseguridad que hay en Ecuador. Hubo un magnicidio de uno de los candidatos que tenían más probabilidades de ganar, Villavicencio. ¿Tú tienes algo sobre eso? Sí, Fernando Villavicencio es conocido por denunciar temas de corrupción, explotación de recursos naturales en la zona del Amazonas, el narcotráfico, el tráfico de Fue personas. conocido, ya partió. Caramba, sí, ciertamente. Sí. Fue conocido por ser uno de los periodistas que más denunciaban ese tipo de acciones, no solamente de boca, sino con pruebas fehacientes de las mismas. Por eso se cree que el asesinato puede tener que ver con alguna de sus denuncias. Incluso enfrentó al expresidente Rafael Correa, quien ha sido condenado por cohecho, por soborno, por el caso de Ujú. Brecht, y tuvo incluso que irse a esconder a la selva porque él decía que estaba siendo perseguido por el Estado, que no sabía lo que le iba a poder pasar. Y mira cómo le pasó ahora, con Ujú. posibilidades de llegar por lo menos a la segunda vuelta. Todos en América Latina hemos visto las terribles imágenes del magnicidio, eh, porque fue un hecho sangriento, realizado a la vista de todo el mundo. Hay personas detenidas, uno de los detenidos también misteriosamente falleció en manos de la policía. Y eso es lo que ha marcado, esa es la impronta de las elecciones en Ecuador. Fuertes medidas de seguridad, ataques cibernéticos a la plataforma de voto telemático, incluso las quejas son de que muchos ecuatorianos en el exterior no pudieron completar con éxito su voto porque la plataforma fue sometida a diversos ataques, incluso proviniendo de 7 países diferentes.
la polarización del país dio como resultado este resultado tan inesperado. ¿Por qué inesperado? Bueno, los dos candidatos que lograron la mayor puntuación, un candidato del correísmo y un candidato que es la gran sorpresa de las elecciones, el señor Daniel Noboa. Tenemos a Luisa González, candidata del correísmo, y Daniel Noboa. ¿Qué nos puedes decir en cuanto a esto, a estos dos candidatos, Neri? Mira, lo de la señora González no es una novedad. Ella ya tiene un trabajo político previo hecho, cercana a Correa. Se considera como una sucesora de Correa, pero recuérdate que Correa dijo lo mismo de Lenín Moreno y no le fue bien. No sé si en esta ocasión vaya a tener mejor suerte con la elección de su sucesor. Representa al Partido Político Revolución Ciudadana y está Daniel Noboa, que es un joven empresario. Pero ¿por qué gana tanto apoyo Daniel Noboa? Porque en las encuestas él estaba en sexto, séptimo lugar. Y lo hace a raíz del debate presidencial, dicen la mayoría de las encuestas. Tú dirás, pero ¿por qué un debate tiene tanta importancia? ¿Tú recuerdas lo que siempre han dicho del debate entre Richard Nixon y John Kennedy? Por Aquel primer supuesto, debate televisado donde por Kennedy proyecta supuesto. madurez, tranquilidad, serenidad y Nixon se le ve sudoroso, ansioso, preocupado. Ujú. Aquí pasó exactamente lo mismo. Noboa estaba no atacando a sus contrincantes políticos, lo primero, sino que respondiendo positivamente a las expectativas de la gente. ¿Él qué ofrece? Primero, tranquilidad, serenidad, estabilización de la situación del país. Va con un plan de gobierno que se pueda o no se puede ejecutar, por lo menos lo tiene. Es un joven profesional con múltiples estudios, tanto en el país como fuera de él. Es hijo de un hombre que intentó 5 veces ser presidente, pero que no lo consiguió. Sin embargo, tiene una experiencia en cuanto a campañas y demás. Y que es, Representa, y que es uh, que es el empresario más rico de Ecuador. eso mismo te iba a Y decir. una de sus de los temas que él enarbolaba es que ninguna de las compañías habían sido ni habían trabajado con el Estado, ni se les podía probar ninguna vinculación. O sea que por ahí esa parte de que nosotros estamos limpios Sí, también sí. pesó bastante. Es un hombre que está dentro del sistema, pero fuera del sistema. Y eso atrae mucho al electorado, sobre todo después del asesinato de Villavicencio, donde tanta gente se puso ansioso, preocupado, con miedo. Pero también quería decir que el hecho de que Villavicencio fuera asesinado de la manera en la que lo hizo, generó que mucha gente votara por el que era candidato presidencial a raíz de la muerte de Villavicencio, que es Cristian Zurita, tanto así que obtuvo el tercer lugar en las elecciones. Y ustedes dirán, ¿y por qué importa eso si al final los dos primeros son los que pasan a segunda vuelta? Bueno, porque eso se va a traducir en que sea la segunda fuerza política Claro, el partido de él junto con sus aliados en la Asamblea Nacional. O sea que estamos exacto. hablando de que ese grupo va a tener capacidad de acción y capacidad de decisión e incluso de negociar con el nuevo presidente, quien quiera que sea. Es lo que siempre hemos llamado un voto de castigo o un voto por pena Un y voto nunca de luto, mejor, como le decían ellos en las sí, redes. Un voto de luto. nunca mejor utilizada Sí, la palabra, porque realmente eso fue lo que revirtió esa cantidad de votos y le dio ese potencial poder del que tú estás hablando, Azurita. sí. Aparte de que hay algo interesantísimo, Neri, y es que Noboa se inscribe dentro de la línea de los políticos que han estado ganando elecciones en América Latina, que no son los políticos tradicionales. Hay una No, las sombras. ruptura, hay Ujú. un hartazgo, hay un Sí, cansancio de la política tradicional sí, en nuestros pueblos. Un hombre joven, un ujú. hombre como 35 años, imagínate. educado fuera del país, con una visión amplia, con una visión
muy empresarial. ¿Te parece conocido algo así Ese con perfil, ese de, perfil, de- eh, de República Dominicana, de El Salvador? No te luce sí, como que es el perfil de que uno busca, porque uno ha buscado en tantos sitios y no ha encontrado soluciones a los problemas. Tanto nos han ofrecido que estas personas que son empresarios, que no nos ofrecen villas y castillas, que son más realistas y menos demagogos. Entonces uno trata de ver si ahí, quizás ahí pueda uno encontrar no la solución a los problemas, pero sí por lo menos un plan ejecutable que algo permita diferente, atenderlo. algo Claro. diferente, un cambio. Nieves, y otra cosa que quería mencionar es que junto con las elecciones presidenciales y congresionales, también se hizo consulta popular. ¿Sabes que se está poniendo de moda hacer referéndums? Dos plebiscitos. Sí. Para ver qué piensa la gente sobre determinadas cosas. Porque se supone que la democracia se debe basar en la participación de la gente, no solamente en el voto el día de las elecciones, pero tú sabes cómo es en América Latina. Bueno, el punto es que esta vez, tras 10 años de lucha, se consiguió y se votó primero por definir si se iba a continuar explotando el campo petrolero que está en el campo de Ujú. Yasuní, el 43, el bloque 43, y decidir si se iba a continuar concediendo licencias para explotar la reserva del Chocó andino. Y en los dos casos la respuesta fue la misma. Hay que detener tanto la explotación del campo petrolero como la concesión de nuevas licencias para la explotación de minerales. Y cuando te hablo de minerales, es oro, es cobre, Ujú. minerales muy costosos que podrían generarle al Ecuador importantes ingresos fiscales. Sin embargo, la gente prefiere la protección del medio ambiente ante los recursos económicos que esas explotaciones pudieran traer. Y ese precisamente también es parte del discurso de Noboa, su discurso de devolverle la liquidez al país, de generar empleos y atraer la inversión no sobre la base de la explotación minera, administrar correctamente la energía eléctrica, tecnificar el agro. Recuerda que ellos son la Sí, empresa de su padre, es la bananera manera. más grande de Ecuador y que Ecuador es el tercer país en exportación de bananos a nivel mundial. Y sobre todo, la punta de lanza de todo este discurso, la recuperación del país en términos de seguridad, que ha pasado con Ecuador lo que no se preveía, porque Ecuador era un remanso de paz y de repente se ha convertido prácticamente en un estado fallido, un narcoestado. Es que el Estado abandonó. Cuando el Estado se va, los vacíos de poder siempre se llenan, los ocupa alguien. Si el Estado no está, ¿quién está? El narcotráfico, el que le da la medicina al niño, el que le compra la bicicleta, el que le paga la escuela, el que construye el hospital. Y si Ujú. el Estado no ejerce ese rol, lo hacen los narcotraficantes. Y por ahí se benefician y trafican de todo, personas, estupefacientes y lo que aparezca. Acuérdate también que esa zona de Centroamérica es muy conocida por el tráfico de migrantes. Todos esos corredores que ya existen se aprovechan para mover drogas tanto por tierra como por mar. O sea que Ecuador ha sufrido un descenso muy drástico en su capacidad de garantizarle la seguridad a la gente y eso obviamente iba a ser explotado, capitalizado por los candidatos opositores. Y él tiene también una ventaja que es una base de apoyo de una institución filantrópica que dirige su madre, que como tú Ah, sí, dices, sí, sí. en los casos en los que el gobierno no acude al rescate del pueblo, entonces esos espacios vacíos se llenan, en este caso, no con narcotraficantes proveyendo esos servicios, sino con una gran base filantrópica dirigida por la madre de este muchacho, porque es un Sí. muchacho, Tienen recursos para eso y para más. exactamente. Entonces, estamos a la espera Ver qué va a de pasar en la esta, segunda vuelta. qué va a pasar.
La segunda vuelta es el 15 de octubre. Sí, Mucha gente está hastiada del correísmo. El correísmo sí. no ha proporcionado las respuestas que necesita la población ecuatoriana. Y esta sorpresa de este muchacho podría llevar un hálito de esperanza a la población de Ecuador. Correa es el ausente más presente. El día de las elecciones se pasó tuiteando todo lo que iba pasando y todos los resultados. Lo que pasa es que así como Correa y su grupo tienen más o menos un 30-35% de popularidad en Ecuador, así tienen también una tasa de rechazo muy alta, primero porque ya gobernaron, segundo porque cuando otros gobiernan, intentan impedir que gobiernen, fíjate en el caso de Guillermo Lazo, que Ujú. independientemente de que él sea responsable o no de los delitos que se le imputan, que eso lo verá un juez penal si es necesario, pero lo cierto es que quien promueve el juicio político contra Lazo y todo lo demás es el correísmo. Entonces, Exacto. como decimos en este país, ni lavan ni prestan la batea y así no se puede vivir. Y esta nueva polarización que te digo, veo muchas similitudes en los casos de otros países latinoamericanos, este romper con lo viejo, Sí. este cansancio, este hartazgo que hay hacia las formas tradicionales de hacer política, parece que beneficia bastante a Novoa, Escoger lo eh, nuevo, sea lo que sea, funcione o sea no lo que funcione, sea, por lo menos es distinto. Es el al pensamiento menos de muchos es votantes. distinto. Eh, vuelvo y te repito, ¿no te parece que estamos ante una reedición de cambios? El cambio, Sí, unos cambios que no se sabe si son cambios o si no son cambios, pero que bueno, que pero prometen son serlo. cambios, O por lo son menos, cambios. por lo menos el nombre ya Exacto. es un cambio, la cara es un eh, cambio. Y ya por Y, eso y, es suficiente. y cómo se manejen, como no han tenido experiencia anteriormente y el pueblo no sabe qué esperar, pues como quiera va a ser una sorpresa. Las sorpresas son agradables y desagradables. Los cambios son hacia adelante y hacia O hacia atrás. atrás. Y O como sea, decimos aquí, algo es algo, algo es algo. sí, sí, la reversa es un cambio, la reversa es un También cambio. la guagua va en reversa, como dice Eh, Juan Luis. O Es, sea, cambio es cambio. es cambio, es cambio. Entonces, esa es la gran novedad ¿Eh? en Ecuador. Y Nieves, Guatemala, ¿qué tenemos en Nieves, yo te voy a Guatemala? hacer una pregunta. No, Mm, no te voy a poner en un aprieto, porque no necesitas no me responderla, pongas pero en aprieto, no, a no, ti no. y al público, si ustedes tuvieran la oportunidad, ¿se corromperían? No, 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 no hace falta que me respondan, no se preocupen. Piénsenlo y respóndanse ustedes. Y díganme, ¿qué estarían dispuestos ustedes a hacer para impedir que los privilegios que esa corrupción les da sean eliminados? Y lo pregunto porque en Guatemala la cosa viene de ahí. En Guatemala hubo Ujú. una lucha muy grande contra la corrupción, encabezada por una Comisión Internacional contra la Impunidad, que es una comisión, como su nombre lo dice, gestionada o apoyada por la Organización de las Naciones Unidas, junto con el gobierno de Guatemala. Ellos no ejercían ningún tipo de poder en el país, sino que simplemente le acompañaban en las investigaciones, en las reformas del Poder Judicial, del Ministerio Público, en enseñarles nuevas técnicas de investigación y en impulsarle a investigar la corrupción. Y por eso varios presidentes, expresidentes fueron apresados, incluyendo a uno que es Otto Pérez Molina, que tuvo que renunciar, igual que su vicepresidenta. Pero ¿qué pasa? Que la lucha se fue de mano, o por lo menos eso le pareció a un grupo en Guatemala. Se fue de mano porque comenzó a perseguir, adivina quién, Nieves, a los que financian las campañas políticas. Y ya la cosa se complicó. Ahí se Comenzaron a complica. perseguir empresarios, gente que aportaba dinero a campañas políticas con, no por altruismo precisamente, ¿verdad? Sino con el objetivo de que después se le agradeciera de una manera o de otra. Comenzaron a perseguir a congresistas que se les acusaba de ser corruptos
Y todo eso terminó generando que un grupo de personas, de empresarios, políticos, en fin, hubo una alianza que es denominada por algunos, yo no estoy apoyando el nombre, estoy simplemente diciéndolo, el pacto de Lo que corruptos. es, exacto, el Ellos pacto de trabajan en conjunto, ¿qué hacen? Que apoyan cualquier iniciativa que impida que la lucha contra la corrupción prospere. Y por eso la Comisión Internacional se va en 2019, porque Jimmy Morales, que era el entonces presidente, no le renovó el mandato. Vienen las elecciones actuales. Oye lo que hizo el Tribunal Superior Electoral de ellos. Eliminó, suspendió varias candidaturas, las que más posibilidades tenían de ganar, porque era gente que dijo que iba a retomar la lucha contra la corrupción. Y así se coló alguien inesperado, nunca antes visto, Bernardo Arévalo, del el movimiento movimiento Semilla. Semilla. Ujú. Un hombre de 64 años, académico, una persona bien formada, con una vida de diplomático, Diplomático. una gente Ujú, que, no, que tiene mucho que perder, no es un outsider, no es una gente que viene de la nada, tiene una ujú. historia, aunque no sea política. Él crea un movimiento académico, tú sabes la peña que uno hace con los amigos. Vamos a hablar aquí de la lucha contra la corrupción. Gracias a eso. Y de ahí salió un partido político que terminó obteniendo el segundo lugar en la primera vuelta contra Ujú. Sandra Torres. Sandra Torres, la ex esposa de Álvaro Colón. ¿Te acuerdas a alguien eso, Nieve? Eso de que las primeras damas aspiren al poder, a la presidencia o algo. No hay No, nada nuevo bajo el sol. bueno, Nada nuevo bajo el sol. Nieve ya lo intentó 3 veces con esta, Ujú, 3 veces, y no lo ha conseguido. Primero se hizo llamar socialdemócrata, dando, tú sabes, repartiendo lo que no es de ellos a los pobres del país, dando bolsitas, ayuditas y todo eso. Y ahora se hace llamar conservadora. Dice ella que ella iba a gobernar con el temor a Dios. Y y su está candidato, totalmente en contra del aborto y ese de tipo de todo temas, eso, de ¿eh? todo eso. Y el Totalmente. candidato vicepresidencial era un señor que es ministro en la iglesia evangélica. Bueno, La religión está participando en política, Nieve. Eso sí. antes solamente lo hacía la católica, digo, Ujú. ¿verdad? Con sus más o con sus menos, pero ahora no, ya la cosa se ha democratizado hasta en eso. Hasta. Ella acusa a Arévalo con la frase aquella de que ahí viene el comunismo. Mira, yo he leído mucho de Arévalo y la verdad que el comunismo no lo veo. Si está, se escondió muy El, bien, porque el eterno fantasma del comunismo en los exacto. comicios electorales Bueno, de América Latina. Eterno. Desde los años 60 estamos sufriendo de ese, ahí viene el cuco. Ese es el cuco. el comunismo es el cuco, siempre viene, no termina de llegar en muchos No países, acaba de llegar. pero siempre viene y siempre viene de la mano de gente que tú dices, pero Arévalo, que es un hombre del sistema al final, que ha vivido en él, que ha prosperado en él, que tiene un equipo político que también ha vivido en él, porque son gente académicos, son jóvenes, tiene unas propuestas centristas de financiamiento de nuevas infraestructuras, de mejoramiento del sistema de salud, de asistencia social, pero no de dádivas, sino de una serie de programas para lograr que la gente se eduque, que se capacite. Yo no sé dónde está el comunismo ahí, si tú lo encuentras, pues Pero no hablan de nacionalizar nada. gracias, Nerilisa, gracias por esa panorámica tan extensa de lo que son las elecciones en Guatemala, estas elecciones que recién acaban de pasar y que la señora Sandra dice que no acepta los resultados. Eh, Ellos, no sé si en Guatemala tienen un tribunal superior electoral que dirima este tipo de incidentes. ¿Qué pasaría ahora, Mary? Sí, tienen un tribunal superior electoral. De hecho, la señora Sandra Torres y el partido UNE, que es Unión de la Esperanza Nacional, presentó una acción de amparo alegando una serie de vulneraciones, según ella, en el conteo de los votos, pero no solamente ella ha presentado un amparo. El Ministerio Público, que está persiguiendo al movimiento Semilla desde que ganaron, porque Ujú. sorprendentemente no lo hizo antes,
quería primero suspender el partido por una irregularidad en la obtención de las firmas necesarias para inscribirlo. Imagínate si pudiéramos hacer eso con todos los partidos, analizar la firma que llevaron a la Junta. Ay, por favor, ay, por favor. No te metas Entonces, en esos líos, Neri por Lisa, eso, por por eso lo quieren favor. suspender, lo quieren suspender. Dijo el representante del Ministerio Público, uno de ellos, el señor Rafael Curruchiche, 2 días antes de las elecciones, que el caso seguía abierto y que él iba a continuar el caso aun cuando Semilla ganara. Y sí, lo ha continuado. Tanto él como la señora Consuelo Porras, que es la fiscal general del país, están siendo señalados en Estados Unidos por cierta comisión de algunos hechos que pudieran considerarse como no adecuados a la ley. Y vamos a ver si Arevalo va a poder gobernar, se la van a poner muy difícil. Tiene una minoría parlamentaria, solamente 24 diputados. Tiene una oposición muy dura, que es la de esos sectores que hablamos ahorita, que no quieren que la lucha contra la corrupción vuelva. Y por supuesto va a tener que hacer gala de toda su capacidad estratégica y de negociación Para para poder poder gobernar. concertar los apoyos necesarios. El presidente tiene Ujú. mucho poder, si lo sabe ejercer puede gobernar, pero va a tener que hacerlo con el apoyo social que alcanzó. Va a tener que gestionar expectativas, Nieve, y tú sabes lo difícil que es eso, porque la gente Ujú. mientras más espera, menos le satisface lo que se hace. O sea, que vamos a ver Yo lo que va a pasar. creo que a modo de conclusión de estos dos etapas comiciales en América Latina, lo que está en juego es la salud democrática de América Latina, de que como región sigamos apostando a un medio único que son las elecciones para acceder al poder, pero notamos un cansancio en el electorado frente a lo que ofrecen los políticos tradicionales. Una, una gran abstención. En Guatemala la abstención fue enorme. Tiene mucho que ver con el estado de inseguridad, pero también tiene mucho que ver con ese cansancio, con esa falta de nuevas perspectivas, de nuevas ofertas electorales. Eh, Ambos comicios eh, poseyeron un alto nivel de tensión, mucha incertidumbre, amenazas a la salud, amenazas a la integridad física de los participantes y sobre todo muchos desafíos a futuro en materia de gobernabilidad, como ya lo señalaste. Bueno, y no queríamos despedir el programa sin ver esta notificación que nos acaba de llegar. Tenemos la confirmación de que el registro de ciudadanos, que sería Neri, el organismo que sería paralelo a nuestra Junta Central Electoral, ¿no es cierto? Sí, más Es o menos sería esa la exacto. comparación. Ellos han decidido suspender provisionalmente el partido Movimiento Semilla. Esto significa que el partido que llevó, que obtuvo la victoria, cuyo candidato obtuvo la victoria, no tiene personería jurídica. Nerilisa, explícame y explícale a nuestros oyentes cuáles son las implicaciones de esa decisión que fue movida por una solicitud de un juez penal. Y después vamos a hablar a nivel internacional qué significaría esto. Miren, esto es un asunto muy serio. Estamos hablando de que en virtud de la decisión de un juez penal, que no debe tener nada que ver con la vigencia de partidos políticos, sino con el procesamiento de personas por la comisión de delitos particulares individuales, ordena la suspensión de un partido político. En principio, el registro de ciudadanos se niega a ejecutar la suspensión
porque estábamos en medio de un proceso electoral, pero ahora que terminó el proceso, ellos ejecutan la orden judicial. Estamos hablando que si el presidente Arévalo asume en estas condiciones, no tiene partido que le respalde. En el Congreso tampoco lo va a tener, porque esos diputados, aunque pertenezcan a esa organización, no se sabe lo que va a ocurrir con su futuro, porque fueron electos por una organización que se supone que está suspendida. Eso obviamente ha generado mucha indignación dentro del país y fuera de él. Dentro del país, el presidente Arévalo ya informó que va a actuar legalmente. Eso va a terminar en la Corte Constitucional y vamos a ver lo que va a decidir la Corte. Entonces, el Tribunal Supremo Electoral al mismo tiempo da como Reconoce los ganador a resultados. Arévalo, Sí. lo da como ganador. Un presidente sin partido. Exactamente, pero esta orden que la mayoría de los entendidos opinan que es ilegal y que era inejecutable Sí, es por constitucional. por algún cambio, se alinearon los planetas y de repente alguien decidió ejecutar dicha orden, que como dijiste, tiene que ver con una ley contra la delincuencia organizada y Exacto. que no debe regir para asuntos electorales. Entonces, como ya estamos contra el tiempo, a nivel internacional, los cambios, las reacciones a nivel internacional, sé que tú tienes una de las reacciones Sí. más importantes que también ocurrió en el día de hoy, lunes 28. ¿Cuál es esa, Neri? Han sido inmediatas. La Organización de Estados Americanos publica un comunicado rechazando la suspensión y manifestando su preocupación por el devenir de la democracia en Guatemala. Lo mismo hace la Comisión de Observación de la Unión Europea. Esto ha generado una reacción que yo diría unánime porque otros países han manifestado su preocupación. Aquí el asunto es que debido a todas las vicisitudes internacionales que estamos viviendo, ya esas organizaciones no tienen la misma capacidad de acción que tenían antes para impedir o por lo menos para disminuir el impacto de decisiones antidemocráticas que se podían tomar en la región. O sea que ya, por ejemplo, ya con una llamada no se puede No, resolver, una con la llamada de llamadita aquel no, famoso teléfono, ni no. la llamada que hizo Pompeo, nada de eso se puede resolver Y no de tenemos a esa un forma, Pompeo ¿verdad? tampoco, yo no me imagino a Blinken llamando a... ¿Verdad Y que no? tampoco el presidente puede hacer nada ahora mismo. No, Ahí hay no, no, más, o más sea, poder que el presidente ahí en este momento. estamos en una verdadera encrucijada, una encrucijada para la democracia, una situación sumamente penosa porque es un país amigo, un país eh, y que toda la Penosa, región, toda la peligrosa y región, contagiable, contagiable. exactamente, Sí, una cosa. son reacciones que como esos famosos delitos se imitan después. Sí. Y si tienen Y éxito, más. exactamente, y no sería algo bueno para la región. De todas formas, vamos a seguir al tanto, vamos a seguir monitoreando esta situación, les vamos a seguir diciendo a ustedes, a nuestros oyentes, ya sea a través de cápsulas, a través de algún programa especial, estamos Ujú. tratando de conseguir personas que estuvieron en, Elecciones. en las elecciones para que nos den ese feedback de primera mano. Así que seguimos con ustedes y gracias por la audiencia. Recuerden que este programa se transmite a través de nuestro canal de YouTube y Spotify. Los links están debajo en la descripción del podcast y nos pueden seguir en todas las redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn. Si les gusta el contenido, por favor, compártanlo y denle like. Nos pueden escribir a nuestro correo electrónico, cuya dirección también está debajo. Cada semana contamos con un nuevo contenido de actualidad de una forma amena, en un formato dinámico y educativo. Muchas gracias por la escucha.